Hola, es una alegría estar de nuevo con todos ustedes en sus casas. Hoy tenemos la entrevista con el licenciado Francisco José Pérez Ramos, vía Sky, quien es un licenciado en enfermería de la Junta de Salud de Andalucía. Vamos a hablar sobre la humanización del parto y del nacimiento. También tenemos como invitado al periodista Pedro Ángel, quien nos va a hablar sobre el impacto que tienen los medios sociales en la salud. Y la doctora Mirta, sexóloga, con ella vamos a hablar sobre el noviazgo de los hijos, cómo nosotros lo vamos a manejar. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar con la entrevista al licenciado Francisco José Pérez. Como les dije, él es un licenciado en enfermería que trabaja en la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, perdón, y ellos tienen una estrategia sobre la humanización del parto y del nacimiento, que a mí me parece muy interesante comentar. Europa y también América Latina, esto ha sido una estrategia que se ha iniciado años atrás con la búsqueda de que ese momento del nacimiento sea lo más normal posible, con la menor intervención tanto la mamá como para el niño, pero dentro de un margen de seguridad. Y vamos a hablar con Francisco sobre esa experiencia que ellos han tenido en esta estrategia. Francisco, hola, muy contenta de que puedas estar con nosotros y compartir tu experiencia tan hermosa en esta estrategia. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros esta tarde. Cuéntame un poquito cómo ha nacido esto, cómo ustedes iniciaron y qué fue la motivación que llevó hasta pensar que el parto estaba siendo un poco eh, a- traumático para algunas mujeres. Pues sí, así es. La iniciativa realmente parte a partir de la movilización y de la presión que venían ejerciendo, sobre todo grupos de mujeres, también algún grupo de profesionales, de asociaciones profesionales, en el sentido de que solo el hecho de tener una buena o excelentes cifras de mortalidad tanto para la mamá como para los bebés, no era suficiente porque al final el proceso despersonalizado que suponía un momento tan particular en la vida de una persona como puede ser el parto, pues se veía muchas veces truncado por un exceso de intervencionismo, por un aislamiento de la mujer, y todo esto pues llevó en un momento determinado al Ministerio de Sanidad en España a pensar en realizar una estrategia que se ha extendido por todas las comunidades autónomas en España y en concreto en Andalucía se ha concretado en un proyecto que se llama Proyecto de Humanización de la Atención Perinatal. En nuestro caso entendimos que el proceso había que iniciarlo tomando, digamos, tres líneas fundamentales. Una, lo que era la atención a la mamá durante todo el embarazo, el parto y el porperio, pero también al bebé, bien estuviera sano o enfermo en el momento del nacimiento, y por supuesto algo tan fundamental que de alguna manera es el paradigma de todo el proceso, que es la lactancia materna. Okay. Y entonces, ¿cómo ustedes logran, cuáles fueron los elementos que ustedes lograron humanizar? O sea, quitarle esa, porque para toda mujer el parto en muchas ocasiones, si no se tiene una buena formación, significa un proceso que provoca un poquito de miedo, porque que si me va a doler, todo lo que ocurre. Y por ejemplo, en nuestro país nosotros tenemos una alta tasa de mortalidad materna, y todavía seguimos haciendo esos partos que a mí me parecen muy traumáticos. ¿Qué ustedes lograron, cómo lograron ustedes suavizar entonces este suceso en la vida tan importante de una mujer como tú dices? Efectivamente, es decir, la cultura del parto acá se ha modificado y ha cambiado muchísimo de lo que puede ser la cultura de nuestras abuelas, Exacto. acostumbradas a parir en casa y atendidas pues, por mujeres del entorno familiar y generalmente también por alguna mujer, la partera, que digamos era la que tenía mayor experiencia dentro de la comunidad en la atención al parto, ¿verdad? Pero con la creación de las grandes redes hospitalarias, el parto se desplazó de una manera radical del domicilio al hospital. ¿Qué ocurre? Que el hospital es un lugar donde, por lo general, no, es decir, lo que se atienden son personas enfermas. Y bueno, hay que entender que una parturienta
en la mayoría de las ocasiones, no es una mujer enferma, es una mujer sana que va a tener un proceso tan completamente fisiológico como es el parto, y sin embargo se vieron introducidas en un proceso totalmente medicalizado y muchas veces despersonalizado, ¿verdad?, que no cumplía con las expectativas, digamos, que puede tener el nacimiento de un bebé. En nuestro caso, lo que iniciamos fue un proceso, por un lado, de sensibilización de los profesionales y también de formación de los mismos, de acuerdo a lo que son recomendaciones de hace decenas de años que viene haciendo la Organización Mundial de la Salud en cuanto a lo que debe de ser la atención a un parto normal, que no debe ser medicalizada, en la que la mujer debe de tener capacidad de tomar sus propias decisiones, en la que debe de poder estar acompañada por su pareja y en la que en ningún caso debe ser separada de su bebé, salvo que una circunstancia clínica lo justifique completamente. Este proceso, evidentemente, lo hemos comenzado, llevamos ahora mismo 6 años trabajando en él, pero hay que entender que es un proceso que tiene una raigambre cultural muy importante y que, por lo tanto, va a requerir de modificación de hábitos, tanto por parte de la población como por parte de los profesionales sanitarios. ¿Y lo han logrado? Esa modificación de hábitos, sobre todo con los médicos. Los indicadores que tenemos evidentemente van mejorando, pero cambiar un elemento cultural de tanta potencia como puede ser el parto, es decir, venimos, digamos, volviendo a la idea de nuestra abuela, o como tú has planteado, venimos de una situación antaño en la que la mortalidad infantil y materna era enorme. Eso quiere decir que la creación de, toda la red hospitalaria y la posibilidad de atender el parto en los hospitales creó una sensación de seguridad en las mujeres y en los profesionales. Ello ha conllevado que, como ya he dicho, el proceso se haya medicalizado en exceso. Cambiar una cultura de este calibre en los profesionales y en la población no es tan sencillo. Claro. Entonces, ya te digo, evidentemente se han mejorado muchísimos indicadores, es decir, el nivel de intervencionismo va disminuyendo. En nuestro caso, pues, al menos hemos conseguido frenar un tema que como es el aumento exponencial de la cesárea. Seguramente sabes que el aumento de la tasa de cesárea en todo el mundo es una cosa tremenda, ¿no? Países de América Latina, pues el caso de Brasil, por ejemplo, se está convirtiendo en un auténtico problema, con tasas entre el 60 y el 80% de mujeres que tienen que parir a través de cesárea. En nuestro caso, ya digo, hemos conseguido contener este aumento y nuestro objetivo, evidentemente, es ajustar la tasa de cesárea a lo indicado por la Organización Mundial de la Salud, que anda entre el 15 y el 18% de los partos. Nosotros tenemos también una alta, mucha cesárea, un alto porcentaje de cesárea, quizás el 50%. Otra de las cosas que me interesa que tú nos comentes tiene que ver con el tema de los derechos de los recién nacidos, que es una cosa que todavía nosotros no hemos despertado a reconocer a los derechos de los niños y de las niñas. Imagínate de los recién nacidos, porque todavía tenemos ese concepto y esa idea que los recién nacidos no sienten, que bueno, que papá y mamá son los que siempre van a decidir por ellos. Obviamente necesitan los recién nacidos el cuidado de personas adultas, pero el reconocimiento de sus derechos a mí me parece fabuloso que nosotros lo vayamos viendo, ¿no? Es algo fundamental y que de hecho en Andalucía ya se ha regulado por ley mediante 2 decretos, ¿no? Si el proceso de deshumanización con respecto a la mujer era importante, con respecto al bebé era absolutamente catastrófico. Es decir, un bebé, por costumbre y por rutina hospitalaria, en el momento del nacimiento, se separaba de su madre, era atendido por el personal sanitario y llevado a un sitio, que aquí se llaman los nidos, donde el bebé era cuidado por personal sanitario. Esto supone una despersonalización y una deshumanización del sistema, totalmente del desarrollo normal y biológico que debe tener un bebé. A fin de cuentas somos mamíferos y evidentemente no existe ninguna especie en la cual hay una separación en el momento inmediatamente después del parto, ¿no? Todo esto no solo visto desde un punto de vista, digamos, humano, ¿no?, sino que es que desde un punto de vista científico se ha demostrado que el recién nacido sufre muchísimo menos estrés si en el momento del nacimiento tiene un contacto piel con piel inmediato con su mamá y no se le separa en ningún momento y se favorece la lactancia materna, ¿no? Las rutinas hospitalarias habían llevado a una deshumanización, una despersonalización
y sobre todo a la ruptura de la creación de algo tan importante como es el vínculo que establece el bebé con la mamá y el apego de la mamá con el bebé inmediatamente después del parto. Perfecto. Bueno, yo espero y aspiro que todo esto que ustedes han logrado en Andalucía y en muchos países europeos y también de América Latina, es que nosotros podamos disfrutarlo y vivirlo en nuestro país. Sobre todo esto que tú planteas de separar a los niños de su mamá. Todavía, por desgracia, en nuestros hospitales públicos existe esa costumbre y bueno, no en los públicos, perdón, en muchas clínicas privadas existe esa costumbre de separar a la mamá de sus hijos. Francisco, ¿alguna otra cosa que quieras compartir con nosotros? Sí, quería resaltar que, digamos, el elemento fundamental para nosotros que estamos trabajando en este proyecto, el paradigma, es la lactancia materna, ¿no? Sí. Es decir, cuando la lactancia materna funciona, cuando se promueve la lactancia materna, esto indica que todo el proceso de atención al parto y nacimiento ha funcionado. Si separamos al bebé de su mamá, necesariamente hay que alimentarlo con leches artificiales y probablemente aumenta de manera importante las posibilidades de fracaso de la lactancia. Claro. Entonces, lo que nosotros llevamos comprobado y la UNICEF también lleva probando y demostrando científicamente mucho tiempo que cuando la lactancia materna funciona, es decir, cuando los índices de lactancia materna son altos, eso significa que todo el proceso de atención al parto y nacimiento ha funcionado. No en balde, por ejemplo, la famosa iniciativa Hospital Amigo de los Niños, la Baby Friendly Hospital, en España se ha cambiado la denominación y actualmente se llama Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Parto y Nacimiento, ¿no? Creo que me parece fundamental entender que paradigmáticamente la lactancia representa la mejor referencia que podemos tener de cómo están siendo atendidos las mamás y los bebés por el sistema sanitario. Bueno, nosotros por desgracia creo que esa materia la hemos ido reprobando hace mucho tiempo porque nuestra lactancia, los índices de lactancia en el país están muy bajos. Francisco, te agradezco muchísimo que haya compartido con nosotros tu experiencia, sobre todo que te estés desvelando un poquito para hablar con nosotros porque en España ahora son las 10 de la noche, ¿no? Bueno, pero es viernes. Sí, pero bueno. Un abrazo y me dio... Es temprano, sí. Hay tiempo para todo. Claro, un abrazo y me dio mucho gusto hablar contigo. Y a ustedes, a continuación, no se vayan porque vamos a hablar con la doctora Mirta de León y vamos a hablar sobre los noviazgos de los hijos. Regresamos. Quien es un licenciado en enfermería de la Junta de Salud de Andalucía. Vamos a hablar sobre la humanización del parto y del nacimiento. También tenemos como invitado al periodista Pedro Ángel, quien nos va a hablar sobre el impacto que tienen los medios sociales en la salud. Y la doctora Mirta, sexóloga, con ella vamos a hablar sobre el noviazgo de los hijos, cómo nosotros lo vamos a manejar. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar con la entrevista que al licenciado interesante comentar. Europa y también América Latina, esto ha sido una estrategia que se ha iniciado años atrás con la búsqueda de que ese momento del nacimiento sea lo más normal posible, con la menor intervención, tanto la... Hola, es una alegría estar de nuevo con todos ustedes en sus casas. Hoy tenemos la entrevista con el licenciado Francisco José Pérez Ramos, vía Francisco José Pérez. Como les dije, él es un licenciado en enfermería que trabaja en la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, y ellos tienen una estrategia sobre la humanización del parto y del nacimiento, que a mí me parece muy interesante.